Le damos la bienvenida a Carlos Jiménez, socio fundador de Tendencias Digitales, quien nos va a comentar acerca de un interesante estudio que hicieron a nivel latinoamericano sobre el comportamiento del consumidor en medio de la crisis de la pandemia, las expectativas que tienen, cómo se comportaron y lo que tienen que saber las empresas sobre ese consumidor y la nueva normalidad. Muchas gracias. Hola, Katiuska, buenos días. Bueno, no, un gusto conversar contigo como siempre. Sobre todo una situación como esta, que tenemos tantas preguntas, ¿no? Tantos cambios en el mercado que conviene analizar, señalar y, bueno, aportar información para poder tomar decisiones con fundamento. Y desde esa óptica, ¿qué hallazgos encontraron ustedes en este estudio y de qué manera se fue formulando? Entiendo que se hizo alrededor de varios países. Sí, cómo no. Fíjate, Katiuska, Tendencias Digitales tiene 15 años. De hecho, cumplimos este año 15 años haciendo un estudio que originalmente se llamaba Usos de Internet en Latinoamérica, porque la investigación estaba muy orientada a entender el uso de los medios digitales y de los dispositivos. Obviamente en ese estudio siempre se han medido temas de comercio electrónico, telecomunicaciones, banca en línea. Sin embargo, de unos años para acá, debido a la alta penetración de Internet en América Latina, que ya el promedio es el 70%, ya el estudio no se centra solo en Internet, sino se centra en el consumo, en entender a ese consumidor, porque la mayoría de los consumidores de América Latina, de nuestros países, son personas conectadas a dispositivos móviles, a la Internet en su hogar. Entonces el estudio se llama ahora el consumidor digital latinoamericano. Este año particularmente, como todos los años, se hace una medición con una muestra muy grande alrededor del mes de julio y agosto. Y en septiembre se hace el evento, que de hecho hemos realizado el evento 5 años en Panamá. Este sería nuestro 6º año, que obviamente por razones de la pandemia hemos decidido hacer el estudio o la presentación del estudio online. Este estudio, entonces, este año tiene la particularidad número 1, que se va a presentar de manera online para toda la región, pero segundo, que debido al cambio tan drástico que está experimentando el mercado, decidimos hacer varias mediciones. Es decir, una situación tan compleja como la que tenemos ahora ameritaba hacer un seguimiento, una medición más completa. Y por eso es que este año hicimos 3 mediciones, una en mayo, una en julio y la tercera en septiembre. Así que el estudio este año tiene 3 mediciones que abarcan básicamente 30.000 personas entrevistadas en menos de 3 meses en toda la región, donde por supuesto Panamá también forma parte del estudio. Buenísimo. Y en ese caso, ¿qué encontraron? ¿Qué hallazgos importantes? Porque este año, a diferencia de los anteriores, no solamente era el consumidor de Internet y cuáles eran sus tendencias digitales, sino también un consumidor digital en medio de una crisis muy particular como la pandemia. Sí, cómo no. Fíjate, Katiuska, nosotros hicimos un análisis en varios aspectos. El primero, entender la situación actual del consumidor. Eso es lo primero. En medio de una pandemia o una crisis como esta, tenemos que tratar de entender qué está pasando. Y allí te voy a comentar un poco qué encontramos. Luego, obviamente, nos interesa mucho la perspectiva del consumidor y del consumo y de su relación con las marcas, que fue el segundo aspecto que tomamos en cuenta o que evaluamos. Y de hecho, el evento que vamos a hacer el 7 de octubre trata específicamente sobre esto. Y el tercer elemento es meternos un poquito acerca de dibujar la nueva normalidad. Es decir, qué esperamos después de que se supere la pandemia. Entonces, básicamente te voy a describir la situación actual. En la situación actual, lo que hicimos fue dividir el análisis en 3 dimensiones: el individuo, el ciudadano y el consumidor. El individuo, la persona. ¿Qué encontramos? Bueno, primero encontramos que la persona, el latinoamericano, está muy preocupado. Un 80% de la población de la región manifiesta preocupación. Más del 40% de las personas en la región se declaran ansiosas, y frustradas. Entonces, esto es un estado anímico muy importante porque las empresas se están enfrentando a consumidores o a personas
que están preocupadas y que están ansiosas. Sin embargo, te adelanto que en las tres mediciones, esos sentimientos, esas emociones, se han mantenido bastante estables. Es decir, cuando estalla la pandemia, la persona se preocupa, la persona se siente ansiosa, pero esos niveles de preocupación y ansiedad se han mantenido bastante constantes a lo largo de 3 meses. ¿Cuáles son las cosas que preocupan a estas personas? Bueno, número uno, y definitivamente la salud es la gran preocupación. El hecho de no contagiarnos, el hecho de no enfermarnos, el hecho de qué va a pasar con esta epidemia. ¿Va a haber una vacuna? ¿No la va a haber? Y el segundo, o la segunda preocupación, tiene que ver con la economía. ¿Cuánto va a durar esta crisis? ¿Qué impactos va a tener en la economía? ¿Cómo me va a afectar en mis ingresos y mi capacidad de consumo? Entonces, esa es la primera dimensión. La segunda, que es la del ciudadano, te puedo adelantar, Katiuska, que es la que más ha experimentado deterioro durante la pandemia. Es decir, lo que más se ha deteriorado no es la emocionalidad, como hablé anteriormente, sino la opinión que tiene el ciudadano latinoamericano acerca de la actuación de su gobierno frente a la pandemia. Entonces, fíjate que ahí encontramos que un 68% de los latinoamericanos está insatisfecho con la forma como los gobiernos están, o su gobierno está enfrentando la situación. Y también más de 2/3 desconfía de los datos oficiales. Y la tercera dimensión, que es el consumidor, en donde encontramos que allí hay un ligero deterioro. Es decir, que las personas han empeorado su situación económica, no drásticamente durante la pandemia, pero la han ido empeorando. ¿Y qué ha pasado? Bueno, un 56% declara que sus ingresos se han visto reducidos de forma importante y más del 70% declara que su comportamiento de compra ha cambiado. Entonces, esos son los grandes cambios. Entonces, resumiendo, la situación actual es, nos encontramos con una persona preocupada, ansiosa, pero estable, con un consumidor que ligeramente ha ido empeorando desde el punto de vista económico porque su poder de compra disminuye y eso lo ha obligado a cambiar su comportamiento y tomar algunas medidas. Y en tercer lugar, un ciudadano en donde cada vez más está insatisfecho con lo que está pasando y sobre todo con la manera como los gobiernos están enfrentando y están informando acerca de la situación. Ese es un poco el panorama que hemos ido viviendo en estos meses. Para analizar un poco esa parte del ciudadano y la preocupación y la evaluación que tiene por el gobierno, específicamente, ¿qué les ha preocupado? El tema del manejo, la transparencia, temas de corrupción, además de que no creen en las cifras. Sí, fíjate, bueno, a grandes rasgos, los dos temas más importantes aquí son, número uno, la respuesta que dan los gobiernos frente a la situación de la pandemia, es decir, desacuerdos acerca de la manera como se está manejando la crisis, si hay que abrir, si no hay que abrir, si hay que dejar movilidad total, parcial. O sea, hay descontento con respecto a la forma como los gobiernos responden. Algunos consideran que el gobierno responde de forma lenta, reactiva, con medidas poco efectivas. Y también hay algo de desconfianza en la medida que la pandemia se ha ido alargando, a pesar de que esto no fue un tema al comienzo, ha crecido esa desconfianza acerca de las estadísticas oficiales que reflejan o que hablan del número de personas infectadas o fallecidos, etc. Entonces, fíjate que esa dimensión ciudadano es la que más se ha deteriorado desde mayo hacia acá. Es la que más se deterioró. La que está en segundo, con un deterioro pero menos fuerte, es la parte económica, en donde las personas definitivamente terminan tomando medidas para responder, para prepararse, para sobrevivir en términos extremos. Y por último, la parte emocional, que se ha mantenido bastante estable. Es decir, es negativa porque hay gran preocupación, es negativa porque hay ansiedad, frustración, pero no empeora. Es la noticia buena, pues se mantiene de alguna manera bastante estable. Dentro de ese ciudadano preocupado que consume y que tú señalas que hay una estabilidad pero moderada y que ha estado resolviendo, cuéntanos acerca de esos hábitos que han cambiado y que que van a permanecer en el tiempo. Sí, cómo no. Bueno, fíjate, yo me atrevería a decir que hay tres grandes cambios, ¿no? Si lo queremos simplificar muchísimo. El primero
es una mayor sensibilidad al valor, al precio. Obviamente, si yo como consumidor tengo una reducción importante de mis ingresos, yo me hago mucho más cuidadoso de lo que compro y cuánto pago por esos productos. Entonces ahí observamos consumidores sensibles a precios, que buscan promociones y descuentos, que comparan precios en distintos establecimientos. Entonces ese sería una característica de algo que estamos viendo ahora en el mercado y que además estamos observando que los consumidores nos dicen que ellos luego de la pandemia, una de las cosas que van a hacer es que van a ser mucho más conscientes de su consumo y de las cosas que compran y que realmente necesitan y que no. Entonces ese es un comportamiento que ha cambiado, que probablemente dure un tiempo y que es importante, es el que destaca más. En segundo lugar, hay otro comportamiento que ya tiene que ver con la forma como la gente compra, que es, por ejemplo, donde la frecuencia de compra ha disminuido, lo cual es contraintuitivo a una crisis económica, porque cuando viene una crisis económica, el consumidor tiende a ir más veces al punto de venta, que es lo que los economistas llamamos el costo de las suelas del zapato. Se incrementa porque al tener menos poder adquisitivo, tengo que ir a hacer compras con más frecuencia porque mi desembolso es menor. Sin embargo, en esta pandemia observamos que a pesar de ser una crisis económica, la consecuencia, ese costo de suela del zapato no es tan alto porque las personas, por razones de limitaciones de movilidad, medidas de cuarentena, etcétera, están evitando ir tantas veces al punto de venta. Entonces, ese es otro cambio importante. Que probablemente ese sí cambie o sí se revierta una vez que el mercado vuelva a la normalidad, porque obviamente está muy afectado por medidas gubernamentales y de dificultad de desplazamiento. Y el tercer comportamiento, que también es importante y que probablemente no se revierta, es la tendencia a usar medios electrónicos también para realizar compras. Obviamente ha habido un incremento importante en las compras online, no solamente en la cantidad de gente que lo está haciendo, sino también en el patrón de compra. Se están comprando cosas por internet que antes no eran tan importantes, como los alimentos, las medicinas, las vitaminas, equipos para hacer ejercicio en el hogar, etcétera. Y eso es una tendencia importante durante la pandemia y probablemente el comercio electrónico, como sabemos, llegó para quedarse, ya lo veníamos anunciando. Esto ha sido un gran impulso, pero dudamos de que esto luego de la pandemia vaya a retroceder de manera notable, lo cual no significa que nosotros estamos previendo un cierre de las tiendas. El consumidor va a querer también ir a las tiendas, va a querer ir a los centros comerciales, porque la fortaleza de las tiendas tiene que ver con la experiencia que brindan y la fuerza que tiene el comercio electrónico es la conveniencia. Entonces son dos variables que son importantes para los consumidores y probablemente él se sirva de ambos canales para comprar dependiendo de lo que en algún momento determinado esté buscando. Excelente. En el caso del comercio electrónico, hace unos años hablabas de que 50% más o menos de los consumidores latinoamericanos compraban en Internet. Ahora con la pandemia, entonces, esa cifra ha subido. ¿Cuál es el comportamiento? Y si hay algunas cifras que nos puedas adelantar del caso de Panamá. Sí, cómo no. Fíjate, bueno, estamos ahora con esa cifra porque nos hemos centrado en las primeras dos olas que comentábamos y que presentamos, nos centramos mucho más en describir lo que estaba pasando y no de hacer estimaciones de volumen, etcétera. Eso lo estamos trabajando ahorita, así que no tengo algo para adelantarte. De hecho, es parte de lo que vamos a presentar el 7 de octubre en el evento de Tendencias Digitales, que por cierto, bueno, por supuesto estás invitada, tanto tú como todos tu audiencia, porque es un evento que este año cumple 15 años, pero además es gratuito. Así que van a poder entrar en la página de tendenciasdigitales.com e inscribirse al evento gratuitamente. Es el 7 de octubre a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Y allí vamos a poder entonces presentar algunas de estas cifras, por ejemplo, en cuanto a qué está haciendo la gente en Internet, cuáles son los usos emergentes, cuántas personas están comprando y cómo se compara eso con la cifra que mostramos el año anterior, que efectivamente, como tú dices, ya veníamos mostrando dos datos importantes. Desde el año 2018, más de la mitad de la población en América Latina declaraba que el comercio electrónico estaba dentro de las 10 principales actividades que hacían Internet. Y ya desde el año 2019, más de la mitad de la población de la región había comprado al menos una vez por Internet. Entonces, ahora lo que vamos a reportar es, bueno,
ese porcentaje o esos dos porcentajes, cómo se ubican este año, porque ya sabemos por las mediciones que hemos venido realizando de que sí hay un incremento en la proporción de personas comprando por Internet, así que es muy probable que nos encontremos con un cambio allí importante, pero como yo decía, no es solamente un tema de cantidad de personas, sino también del patrón de compra. ¿Qué están haciendo esas personas o qué están comprando esas personas online? E incluso los canales que están utilizando, porque también hay muchos comercios que esta situación los agarró desprevenidos y han brindado la posibilidad de vender a través de medios electrónicos, pero no necesariamente desde una tienda tradicional, de una tienda online tradicional, lo que llamamos un e-shop o un e-commerce, o un e-tail, sino que han usado plataformas sociales o cuentas sociales o redes sociales como Instagram o incluso canales de comunicación como WhatsApp para poder ofrecer un servicio de delivery o de pick-up en la tienda tradicional, y esto entonces ya lo refleja el estudio. Por ejemplo, un 14% de los latinoamericanos que dijeron que compraron, dijeron que habían comprado a través de una aplicación como WhatsApp, lo cual no es un comercio convencional, pero que definitivamente obedece a esa sorpresa que la pandemia representó para muchos negocios que no habían tomado muy en serio el canal digital o que lo estaban dejando para después, y que definitivamente la crisis del COVID-19 lo que hizo fue acelerar la necesidad de ofrecer ese canal adicional que en algunas empresas se ha convertido en el único canal disponible. Y vimos que al inicio de la pandemia muchas marcas se quedaron un poco congeladas sobre qué hacer y qué vender. Estaban cerradas, las mandaron a confinarse, a cerrar sus actividades, y fueron los emprendedores los que comenzaron a vender por WhatsApp verduras, en el caso de Panamá, algunos deliveries de comida, y después vimos las grandes tiendas también montándose en esa ola. ¿Qué nos puedes hablar sobre cómo deben cambiar las empresas y qué deben estar viendo en sus negocios para transformarse en este tiempo de la nueva normalidad que llaman? Sí, cómo no. Bueno, hay que tener cuidado con esto de la transformación digital porque muchas personas lo interpretan como simplemente comprar tecnología, tener sistemas, y claro que la transformación digital involucra el uso de la tecnología, pero el protagonista no es la tecnología, el centro es el cliente, cómo nosotros como empresa, ya seamos un emprendimiento que vende comida, o seamos una tienda por departamentos que está en un centro comercial, debemos centrarnos en ese cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Cómo podemos brindarle una mejor experiencia a ese cliente? Y cómo a la vez nosotros como negocio podemos ser más eficientes, porque tiene que haber una comunión entre la experiencia del cliente y la eficiencia del negocio para que esto sea sostenible. Entonces, el punto de partida es ese, es analizar al cliente y analizar cómo estamos sirviendo a ese cliente. Una vez que partimos de allí, entonces sí, obviamente recurrimos a la tecnología, buscamos la tecnología, vamos a decir, más idónea para poder mejorar, para poder ofrecer esa experiencia. Entonces mi invitación es a que tengamos mucho cuidado de entrar en automático a comprar tecnología o incluso pensar que la transformación digital se limita al comercio electrónico. Sí, el comercio electrónico es una de las iniciativas más importantes de transformación digital, pero la transformación digital involucra mucho más que comercio electrónico. Incluso muchas empresas que se transforman digitalmente trabajan en sus procesos internos, lo cual redunda en una buena experiencia para el cliente, pero empiezan por los procesos internos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así que bueno, siempre el foco es el cliente y pensar cómo podemos atender bien o mejor a ese cliente siendo nosotros más eficientes. Y eso es una buena guía para comenzar. Estamos viendo una de las láminas que habla del tema de las tendencias del mercado global post-COVID. En ese caso, ¿qué nos puedes explicar? Son 20 tendencias que se potencian y otras que se mantienen. Vemos, por ejemplo, la customización, un mundo integrado, un mundo omnicanal, hablarle claro al consumidor, a la carta, las marcas siendo útiles, las experiencias aumentadas, una simpatía por el tema de la igualdad, la globalización 3.0. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas láminas? ¿Cómo no?
Fíjate, bueno, en términos de las tendencias, el primer mensaje importante para aquellos que piensan que todo cambia con la pandemia y que nada va a volver a ser igual, hay que tener cuidado, porque claro que con la pandemia muchas cosas están cambiando y la nueva normalidad, como lo dice la palabra, va a ser distinta. Pero lo primero que yo quiero que dejar claro es que la mayoría de las tendencias de mercado que veníamos señalando en lo absoluto quedan invalidadas por la pandemia. Por eso yo hablo de tendencias a prueba de pandemia. Por ejemplo, esa lámina que estamos observando, la primera línea, tiene las tendencias más resaltantes que esperábamos para el mercado en los próximos 2 años, es decir, 2020-2021. Y observamos, por ejemplo, la customización, la necesidad de que el consumidor quiere productos y servicios personalizados. Eso en lo absoluto está retrocediendo con la pandemia. Por ejemplo, la mayoría, de hecho, todas las tendencias que están allí se mantienen, incluso con la pandemia, pero las amarillas son las que se potencian. Entonces, la conclusión aquí importante es, primero, que muchas de las cosas que vienen pasando en el mercado van a seguir pasando, y número dos, que las tendencias que más se potencian son las que tienen que ver con tecnología, porque el COVID-19 y esta situación pandémica lo que hizo fue potenciar la necesidad de la transformación digital. Y es por ello que las tendencias que tienen que ver con tecnología son las que se potencian. Por ejemplo, la instantaneidad, que tiene que ver con esto del comercio electrónico, de poder comprar, de recibir los productos rápidos. El mundo integrado, que tiene que ver con ese concepto de omnicanalidad, que es decir, puedo comprar por internet, pero también puedo ir a la tienda, pero la tienda también está conectada. Entonces ese mundo está integrado, las dos cosas juegan en equipo. Esa tendencia definitivamente va a tener mucho de qué hablar en el futuro. El consumidor self-service, que es el consumidor que se sirve de los chatbots, de la inteligencia artificial, de los asistentes virtuales, eso también se mantiene. Entonces, esos serían algunos de los señalamientos. Aparte de la tecnología, sin embargo, hay dos tendencias que se potencian, que no son exclusivamente tecnológicas, que son la necesidad de ser útil como marca. Es decir, el consumidor quiere marcas que resuelvan los problemas de la gente. De hecho, la utilidad es el principal atributo deseado por los consumidores en América Latina durante esta crisis. Porque cuando hay muchos problemas, cuando hay crisis, la gente necesita soluciones y necesita que las marcas realmente sean útiles. Esa es una tendencia que se potencia. Y la otra, que no es tecnológica, que también se potencia, es la que llamamos la nueva paranoia, que tiene que ver con el miedo que tiene la gente. Los consumidores viven hoy día desconfiados, con miedo. Ya no solamente del terrorismo, de la inseguridad personal, de la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas, del ciberterrorismo, sino también ahora de la pandemia. Entonces, hay un surgimiento de ese miedo que llamamos la nueva paranoia, que hay que también tomar en cuenta, y que la marca puede buscar conectar con el consumidor porque se puede convertir en un factor de confianza para este consumidor que tiene miedo y desconfía de los gobiernos, de las empresas, etcétera, etcétera. Y en este caso que dice Internet sin pantallas, ¿a qué se refiere? Mira, el Internet sin pantalla es una tendencia que tenemos ya años observando, que es la Internet que no se refiere o no se limita a una computadora o a un smartphone, sino que tiene que ver con dispositivos que están conectados a Internet, que también se le denomina el Internet de las cosas, en donde yo puedo tener, por ejemplo, un asistente digital en mi casa, en donde no hay una pantalla, la importancia que está cobrando, por ejemplo, todo lo que es el voice recognition, es decir, los comandos de voz. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener una pantalla como interfaz para acceder a Internet, sino que hay equipos conectados a Internet que mandan información o yo interactuando también a través de la red, pero no necesariamente con una pantalla, sino a través también de comandos de voz. Vemos una parte interesante y es algunas actividades que han experimentado un rápido crecimiento durante la pandemia. Telemedicina, e-learning y teletrabajo. Delivery y e-commerce. ¿Llegaron para quedarse? ¿Se van a maximizar aún más? Sí, definitivamente estas son actividades que tienen un crecimiento rápido durante la pandemia y todas llegaron para quedarse. Lo cual hay que tener cuidado, como yo siempre aclaro, no interpretar
de que porque yo digo que el e-commerce llegó para quedarse, eso significa que la tienda va a cerrar. No, el e-commerce va a coexistir con la tienda. Ahora, la tienda también se tiene que adecuar. Así como las mismas tiendas online han cambiado, no es lo mismo una tienda online hoy de lo que era hace 5 años o hace un año incluso, también las tiendas físicas van a tener que cambiar. Y lo mismo sucede con el resto. Por ejemplo, el teletrabajo. No significa que todas las personas van a trabajar en su casa y no van a ir a las oficinas. Claro que mucha gente va a seguir yendo a oficinas, pero ya las oficinas también se van a ir adecuando y van a coexistir con algunos días de trabajo en el hogar. Entonces, fíjense que la conclusión de esto es que vamos al mundo integrado, un mundo omnicanal, en donde obviamente lo digital tiene un gran rol, tiene un protagonismo, está presente, pero también las experiencias físicas cumplen su función y son valorados por la gente, ya sea en términos de trabajo, de estudio, de compras e incluso de servicios como la salud. Recomendaciones para navegar con éxito en la nueva normalidad. Sí, ¿Nos cómo puedes no. hablar acerca de Fíjate, esas bueno, sí, recomendaciones? claro que sí. Yo dejaba 4 recomendaciones allí. La primera, definitivamente, es que este mercado, este entorno es muy complejo. Hay un término que se utiliza mucho en inglés, que podemos pronunciarlo VUCA en español. VUCA, y que tiene que ver con 4 características del entorno actual: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En inglés las 4 palabras. En español sería VICA. Y en este caso es muy complicado. Entonces mi primera recomendación es que quien hace negocios hoy día tiene que entender qué está pasando en el mercado y a dónde va el mercado, cómo todo esto lo afecta, cómo lo afecta el hecho de que la gente esté dispuesta a hacer ejercicio físico en el hogar, cómo lo afecta el hecho de que las personas van a ir a trabajar pero también van a quedarse algunos días en la casa, cómo los afecta el hecho de que empiecen a comprar por internet. Entonces eso implica que hoy día la gente de negocio tiene que estar muy bien informada, tiene que recurrir a medios creíbles, a analistas, a estudios de mercado para comprender. Entonces la primera recomendación es esa. No podemos ir en automático. Tenemos que estar muy pendientes con ese radar, porque desarrollar lo que llamo la inteligencia contextual. Porque si no, no podemos mantenernos vigentes en el mercado y va a ser muy difícil mantenernos competitivos. Esa es la primera recomendación, que tiene que ver con contexto. La segunda tiene que ver con la formulación de las estrategias. Porque una vez que ya yo entiendo ese contexto, entonces yo tengo que adaptar mis estrategias, yo tengo que ser flexible, tengo que ser ágil como empresa. Yo no me puedo quedar con una estrategia para toda la vida. Yo tengo que tener muy claro, dado ese contexto, bueno, cuál es, entonces cómo yo cambio mis objetivos, cómo los adecuo, cómo está cambiando mi consumidor o mi cliente, entonces cómo yo lo entiendo, cómo lo apoyo. Entonces la estrategia tiene que ser una estrategia adaptativa y ágil. Esa sería la segunda recomendación. La tercera no podría ser otra que la digitalización, que es que todos estamos en el negocio de la tecnología. No importa que yo tenga un restaurante o tenga un comercio, todos estamos afectados por la tecnología. Así que la invitación es a que se conviertan en una empresa digital. Y como yo les adelanté, la transformación digital empieza con la experiencia del cliente. Así que no descuiden este aspecto. Y por último, en cuarto lugar, nuestros negocios al final se basan en nuestra marca, en lo que nosotros somos capaces de crear o qué valor somos capaces de crear y cómo nos ven nuestros clientes. Ese es realmente nuestro negocio. Nuestro negocio no son los productos. Los productos cambian. Los productos incluso pueden perder vigencia en el mercado, pero lo que no cambia es la capacidad que nosotros tenemos de resolver problemas a nuestros clientes. Y mi invitación es que entonces trabajemos mucho la marca, que no descuidemos la marca y de cómo nosotros nos conectamos con ese mercado. ¿A través de qué? De la empatía que permite conectar, de la autenticidad que permite convencer mejor y en tercer lugar, de la utilidad que permite ayudar y resolver los problemas de la gente. Y todo eso lo hacemos mejor si como empresa tenemos un propósito claro. Y con eso cierro diciendo que las empresas mejor evaluadas en América Latina son las empresas que tienen una percepción favorable de responsabilidad social. Y por eso es muy importante que tomamos eso en cuenta, que como empresa tengamos un propósito claro para poder entonces orientar mejor cómo vamos a ser empáticos, cómo vamos a ser
auténticos y cómo podemos resolver los problemas de la gente. Y todo eso, obviamente, siendo muy ágiles. Y por eso esta frase del final de la película Alicia en el País de la Maravilla, que dice, bueno, aquí tenemos que correr tan rápido como podamos, tan solo para quedarnos donde estamos. Y si queremos ir a algún lado, entonces necesitamos correr el doble de rápido. Porque ese cuento de que vamos a ir, vamos a ver mañana, yo te aviso la semana que viene, no nos permite mantenernos vigentes en un mercado como este. Y muchas empresas tuvieron que correr por la transformación digital porque no estaban preparadas, porque no habían hecho la tarea. Y el COVID los agarró o nos agarró a todos por sorpresa. Entonces mi invitación es a que definitivamente nos convertamos en organizaciones ágiles, pero también empresas con propósito. De hecho, el evento de Tendencias Digitales del 7 de octubre se llama Tendencias Digitales 2020, que es el nombre de la empresa o del evento de todos los años que lo hemos hecho, pero el subtítulo es Las marcas en la nueva normalidad. Porque nosotros ahorita el gran reto es, como empresa, cómo nosotros entendemos qué significa la nueva normalidad y cómo nosotros como empresa nos preparamos para esa nueva normalidad y creamos marcas que realmente conecten, convenzan y sean útiles para esa nueva normalidad. Así que de eso es lo que vamos a hablar el 7 de octubre, y no con suposiciones, sino con información estadística que proviene de la región, en donde por supuesto está incluido Panamá, y que el estudio completo abarca más de 30.000 entrevistas en la región. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer allí. Bueno, y cerramos con esta frase que comentabas, este es el mejor momento para ser útil a ese consumidor, a ese ciudadano, a esa empresa que también requiere una orientación sobre la nueva normalidad. Y bueno, muchísimas gracias a Carlos Jiménez por esta entrevista para Marketing Financiero del Diario de la Prensa.